Tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario en que me estén escuchando. Soy Washington Moreira, soy estudiante del primer semestre paralelo B en la materia de anatomía sistemática, impartida por el doctor Ernesto López. El día de hoy voy a seguir con la continuación del sistema venoso de cabeza y cuello. Entonces, antes de comenzar la clase, hay que tener primero en cuenta que la sangre venosa de la cabeza y del cuello se va a vertir a cada lado, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, en los grandes troncos venosos, mediante venas principales, como la que ya hemos estudiado, como la vena yugular externa, la vena yugular interna, la vena yugular anterior. Pero ahora vamos a ver las venas faltantes, venas importantes a estudiar, como lo es la vena vertebral, la vena cervical profunda, las venas tiroideas inferiores y la vena subclavia. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos con la clase del día de hoy. Ahora sí, hablemos de la vena vertebral. Vamos a ver qué tenemos exclusivamente en esta vena vertebral. Entonces, a lo largo de todo el conducto vertebral van a existir plexos, ¿sí? Estos plexos venosos se van a denominar como plexo venoso vertebral interno. Alrededor de la columna vertebral se van a denominar como plexo venoso vertebral externo. Plexo es una red formada que se van a cruzar entre sí. Como hemos escuchado, los plexos nerviosos, aquí también vamos a tener plexos venosos. En esta imagen de aquí podemos denotar al plexo venoso vertebral. Claramente no se puede denotar mucho, por eso les he traído esta otra imagen en donde se puede denotar en toda su plenitud al plexo venoso vertebral, exclusivamente el interno. Ahora, el plexo venoso vertebral interno o intrarraquídeo va a estar también constituido por un plexo venoso vertebral interno anterior y por un plexo venoso vertebral interno posterior. A su vez, el plexo venoso vertebral externo o extrarraquídeo va a estar constituido por un plexo venoso vertebral externo anterior y por un plexo venoso vertebral externo posterior. Entonces, en el cuello, exclusivamente el plexo venoso vertebral externo posterior va a estar especialmente desarrollado en el espacio comprendido entre el hueso occipital y el atlas. Aquel desarrollo va a adoptar el nombre como plexo venoso suboccipital. Justo esto que está enmarcado en este cuadro es el plexo venoso suboccipital. Una vez teniendo en cuenta esto, el plexo venoso suboccipital anastomosado por una parte de los plexos venosos vertebrales internos, conjunto con los senos de la dura madre y con formaciones de una red subcutánea, van a dar origen a la vena vertebral, ¿sí? Y también a la cervical profunda, que esa ya la veremos posteriormente. Entonces, ¿qué podemos decir de la vena vertebral? La vena vertebral es una vena generalmente única, satélite de la porción cervical de la arteria vertebral. Hablemos ahora entonces sobre su origen, trayecto, relaciones y terminación. La vena vertebral se va a formar exclusivamente por varias vénulas, ¿sí? Aquellas vénulas van a provenir del plexo venoso suboccipital, conjunto con la vena condilia posterior y la vena emisaria mastoidea y los músculos de la nuca. Entonces, podemos decir que desde su origen, la vena vertebral va a alcanzar oblicuamente el agujero transverso del atlas, en donde va a discurrir a lo largo del lado superior de la arteria vertebral. Justo esto que estoy señalando aquí es la arteria vertebral. ¿Ok? Entonces, seguidamente, esta vena va a descender a través de los agujeros transversos, ¿sí? A través de los agujeros transversos de las primeras 6 vértebras cervicales. Al emerger por el agujero de la sexta vértebra cervical, esta vena se va a dirigir en sentido anterior y en sentido inferior a lo que es a la arteria. Muy bien. Pasa con ella anteriormente al ganglio cervicotorácico, ¿sí? Del tronco simpático y posteriormente al arco del conducto torácico en el lado izquierdo. Muy bien,
Pero ahora, ¿en dónde va a desembocar esta vena? Esta vena va a desembocar justamente en la vena brachiocefálica, ¿sí?, inferior, y posteriormente a la vena yugular interna. Ahora sí, hablemos sobre las ramas colaterales. Dentro de sus ramas colaterales, la vena vertebral va a recibir a venas provenientes de los plexos vertebrales externos, ya sea anterior o posterior, de ramos espinales provenientes de los plexos venosos vertebrales internos, a la vena vertebral anterior, o también conocida como vena cervical ascendente, y a la vena vertebral accesoria. ¿Ok? Estas dos últimas venas son satélites de las arterias cervical ascendente y vertebral. Dentro de su anastomosis podemos decir que que esta vena vertebral va a estar anastomosada mediante sus ramas de origen con los senos de la dura madre propiamente dicho, de la vena occipital y de la vena cervical profunda. Esta de aquí. Ahora pasemos a hablar sobre la vena cervical profunda. La vena cervical profunda es extravertebral, ¿sí? Va a estar situado profundamente en la nuca. Hablemos ahora sobre su origen, trayecto, relaciones y terminación. Desde su origen, desde la confluencia occipito-vertebral, esta vena cervical profunda se va a dirigir primero oblicuamente en sentido inferior y medial, posteriormente al músculo oblicuo inferior de la cabeza. Justo este de aquí es el músculo oblicuo inferior de la cabeza. Claramente no se puede notar mucho por el plexo que está encima de él. Posteriormente, este va a discurrir justo hasta la apófisis espinosa del axis, donde se van a anastomosar del lado opuesto. Ahora sí, después va a seguir descendiendo, ¿sí?, en sentido oblicuamente, en sentido inferior y lateral, entre los músculos semiespinosos de la cabeza y transverso espinosos, y a la primera costilla, que es exclusivamente donde va a terminar, justo en hasta la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical y a la primera costilla, en donde va a terminar en la vena brachiocefálica inferiormente a la vena vertebral. Hablemos sobre sus ramas colaterales. Podemos decir que esta vena va a recibir un gran número de venas de los músculos de la nuca. Dentro de su anastomosis podemos decir que la vena cervical profunda va a comunicar superiormente con la circulación venosa intracraneal. ¿Mediante qué? Mediante las venas occipitales. También con las venas yugular interna y externa. A nivel de cada agujero intervertebral va a estar anastomosado con la vena vertebral propiamente dicho y con los plexos venosos vertebrales internos. Ahora pasemos a hablar sobre las venas tiroideas inferiores. Vamos a ver qué tenemos aquí en estas venas tiroideas inferiores. Bien, entonces podemos decir que las venas tiroideas inferiores van a nacer en un número variable de la porción inferior de la glándula tiroides. ¿Sí? Esto que está aquí es la glándula tiroides. Aquí también podemos denotarlo mucho mejor. Entonces, estas van a descender, ¿sí?, van a ascender anteriormente a la tráquea, ¿ok?, para anastomosarse entre sí. ¿Pero para qué se van a anastomosar entre sí? Para reunirse finalmente y dentro de uno o dos troncos principales desembocan, ¿sí?, en la vena brachiocefálica izquierda. Aquí podemos denotar en una pieza cadavérica a las venas tiroideas inferiores, justo en este marco cuadrado, en este marco de color verde que podemos denotar aquí. Ahora pasemos a la vena subclavia. Vamos a ver qué tenemos en esta vena subclavia. ¿Qué podemos decir de esta vena subclavia? La vena subclavia, ¿sí?, va a ser continuación de la vena axilar, ¿sí? Va a ser continuación, en esta porción de aquí estaría la vena axilar. Entonces, esta va hacia la vena yugular interna, aquí, va hacia la vena yugular interna, justo esto de aquí se denomina como el tronco yugulo subclavio,
¿Para qué? Para así reunirse y formar a la vena brachiocefálica, ya sea del lado correspondiente, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Estas dos venas brachiocefálicas se unen para así formar a la gran vena cava superior, que va a estar comunicada con la aurícula derecha del corazón, ¿no? Ahora, esta se va a originar anteriormente a la arteria subclavia, ¿sí? Y frente al borde inferior del músculo subclavio, ¿sí? ¿Y dónde va a terminar? Esta va a terminar posteriormente a la articulación esternoclavicular, ¿sí? Va a terminar en la articulación esternoclavicular, pasando por la primera costilla, anteriormente al tubérculo del músculo escaleno anterior. Esta vena va a corresponder anteriormente con el músculo subclavio, ¿sí? Y la clavícula posteriormente. Lo hace primero con la arteria subclavia, lo que estará separada en su parte media por el músculo escaleno anterior, y después con la cúpula pleural, por medio de la fascia endotorácica. Medialmente a los músculos escalenos, ¿sí? Pasan entre la vena y la arteria, ¿sí? Entre la vena y la arteria. En el lado derecho, el nervio vago, ¿sí? El nervio vago. También va a pasar el nervio frénico y el asa subclavia. Y en el lado izquierdo solamente va a estar el nervio frénico y el asa subclavia. Esta vena también va a recibir en su cara superior las venas yugulares externa y anterior. Muy bien, entonces ahora entremos en una parte más clínica. Vamos a hablar sobre su anatomía funcional de la vena subclavia. ¿Qué podemos decir aquí? Que esta vena va a ser recorrida por un flujo abundante de sangre venosa que va a provenir del miembro superior y de la región de la axila. Esta vena va a tener una exploración, pero ¿cuál va a ser esa exploración? La exploración va a ser angiográfica. ¿Pero qué quiere decir angiografía? Angiografía quiere decir que es una prueba, sí, una prueba médica, exclusivamente una prueba radiológica, en donde podemos obtener información muy precisa de algún vaso sanguíneo. Como podemos denotar aquí en las imágenes diferentes radiológicas sobre los diferentes vasos sanguíneos, ¿sí? Ahora, ¿pero cuál es la necesidad de esta angiografía? Es en donde podemos ver algún bloqueo, algún aneurisma, ¿sí? Entonces, estas se van a inyectar con un tinte especial que es exclusivamente material de contraste para así tener las diferentes imágenes. Entonces, aquí podemos denotar cómo va a estar constituido este procedimiento médico. Aquí tenemos al médico o al cardiólogo, ¿sí? Exclusivamente el médico cardiólogo, o al cirujano cardiovascular. Al paciente en la camilla, tenemos aquí a la pantalla, que es en donde podemos ver las diferentes imágenes, y también al receptor de rayos X, que esto es muy importante para la obtención de estas imágenes. Les he traído un video en donde podemos ver de manera esquemática cómo se va a diagnosticar un angiograma cerebral. Veamos. ¿Qué es un diagnóstico de angiograma cerebral? Un diagnóstico de angiograma cerebral es un procedimiento médico que va a ayudar a los médicos especializados para examinar los vasos sanguíneos de la cabeza y del cuello, y también incluido el cerebro. Estos doctores van a poder examinar los vasos sanguíneos utilizando imágenes o utilizando equipos de alta tecnología para así darnos las radiografías. Hablemos ahora sobre su acceso. Esta va a tener un acceso exclusivamente por catéter. ¿Pero qué es un catéter? Catéter es un dispositivo, ¿sí? En forma de un tubo estrecho y alargado que se va a introducir en alguna vena, ¿sí? Pero ¿cuál es su función? Su función principal es la administración de medicamentos. Vamos a ver entonces cómo se va a dar este acceso. Primero, el cirujano va a abordar el cuello, ¿sí? Por encima de la clavícula, lo cual va a conducir en la cara superior de la vena, ¿sí? Aquello se va a denominar como supraclavicular. Ahora, también pueden llegarse mediante la introducción de un catéter por vía cefálica o axilar infraclavicular, que exclusivamente este de aquí es un catéter infraclavicular.
Y como hemos dicho anteriormente, se van a utilizar a menudo la colocación de catéteres por vía subclavicular exclusivamente para las perfusiones continuas. Aquí he traído otro video esquemático, donde podemos ver al tercio medio, a la clavícula y al punto de inserción. ¿Sí? Justo aquí va a ser el punto de inserción. Y aquí podemos ver cómo introduce la aguja, ¿no? Aquí les he traído otro video en donde podemos denotar mucho cómo va a darse este procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Prestemos atención, por favor. Entonces, vamos a ver sobre el acceso venoso central, exclusivamente por catéter. Por cateterismo, en otras palabras. Vamos a ver primero la anatomía. Aquí tenemos al paciente, sí, y dentro de la anatomía podemos denotar aquí a la clavícula, a la arteria y a la vena subclavia y procedientemente a las arteria y vena axilar. Esto es muy importante, la anatomía por ecografía. Aquí se va a utilizar el ecógrafo para darnos la imagen en la pantalla para ver con qué vamos a toparnos, ¿sí? Para hacer la punción. Aquí podemos ver la ecografía, ¿sí? Exclusivamente. Aquí podemos ver a la vena subclavia, aquí a la arteria subclavia y aquí a la clavícula. Vamos a seguir desplazando lateralmente para darnos cuenta a la vena axilar y a la arteria axilar y aquí a la pleura. ¿Sí? Aquí podemos ver el deslice que hizo de medial hacia lateral. Aquí podemos denotar a la vena axilar y acá la arteria axilar. ¿Sí? Aquí vemos que está con compresión con el transductor. Ahora sí, vamos a ver el procedimiento a seguir. Con la ayuda del ecógrafo, ¿no? El transductor va a ver la alineación de la aguja, ¿sí? Para el punto de punción. Aquí podemos denotar cómo va introduciéndose la aguja, ¿sí? Para llegar a nuestra vena. Aquí vemos que ya está introducida. Y hacemos el retorno de sangre venoso. Ahora sí, introducimos lo que es una guía, que no haya resistencia, ¿sí? Estamos introduciendo, aquí va pasando. Muy bien, entonces vamos a hacer el paso del dilatador para posteriormente hacer la introducción directa del catéter, ¿no? Aquí podemos ver que ya están haciendo el avance del catéter. Y bien, entonces eso ha sido por toda mi exposición del día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan podido aprender algo, ¿no? Para terminar, voy a concluir con una frase que dice: la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. William Osler. Con esto me despido y nos vemos en la siguiente clase, chicos, así que adiós.